presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Nos acercamos, Señor, al trono de la gracia. Tú dispensas, Señor, tu favor. Tú concedes, Señor, absolutamente todo. Por eso, si no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Si siendo pecadores fuimos reconciliados, ¿cómo pensar que podemos ser mezquinos, Señor, cuando ya somos hijos, tenemos el espíritu de hijos, tenemos el vestido de hijos, el calzado, el anillo, la provisión? ¿Cómo querer ser jornaleros en tu casa, Señor? ¿Cómo venir solo por el pan que perece, Señor? Yo no quiero venir a eso, Señor. Yo quiero venir, Señor, a adorarte. Yo quiero venir a estar contigo, Señor. Yo quiero venir a contemplarte, a escucharte, a que hables del reino, Señor, y yo poder oírte. Y yo entender, Señor, que me ha sido dada la bienaventuranza de conocer el reino para lo que fui creado, Señor. Quiero despojarme de todo pecado, de todo peso que me asedia, ante la gran nube de testigos que un día tuvieron mi lugar, Señor, y por la fe se sobrepusieron y vencieron, Señor. Son como gente que nos dice: ánimo, ánimo, vale la pena, porque es seguro, vale la pena, porque es valioso. Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Yo te animo. Vamos, no desmayes. Entra en la presencia Del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Tú eres Nisi, eres mi bandera, Señor, eres mi estandarte. Jehová Sabaoth, eres mi Señor, eres el Dios de los ejércitos. David dijo: contigo desbarataré ejércitos, muros asaltaré. Haré, Señor, proezas en tu nombre. A mí me corresponde adorarte, a mí me corresponde servirte, ministrar, Señor, sacrificio de alabanza. Y los prodigios son tuyos, Señor, porque grande eres tú, grande es tu nombre. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud
y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, la gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinarás. Bendito seas, bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, tu reino es eterno, siempre reinarás. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Alaba al Señor, bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea, Señor, nadie como tú, nadie, Señor, por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás. Aquí estamos, Señor, para adorarte, glorificarte, honrarte y decirte, oh Dios, que seas nuestro Señor, nuestro único Dios, que te adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que seamos tuyos, Señor. Sigo clamando, oh Dios, por aquel que por primera vez está viendo, está oyendo, que le diga al Señor Jesucristo que sea su Señor y su Salvador. Asimismo, tú y yo que hemos caminado con Él,
Acuérdate de que Él crezca en ti y tú mengues, para que el carácter de Dios se refleje cada vez más y más. La obra de Cristo en nuestras vidas. Padre, para que podamos entender tus promesas y siempre sea para la gloria y la honra tuya, la vida del Espíritu en nosotros. Fluya y fluya y fluya, Señor. Oramos para que tu gracia sea manifiesta. Oramos para que nuestras mentes, lenguas, corazones, tiempo, 24 horas adorando a nuestro único Dios. 24 horas, 7 días a la semana, Señor. Estamos en ese clamor de ser creyentes espirituales. Que todo lo que nos has regalado en años y que tú por primera vez lo recibamos e inmediatamente lo vivamos. Que se vuelva vida, desarraigando toda religión y toda artimaña del diablo que nos ha enseñado una vida cristiana que no es y que no está escrita en la Biblia. Por eso oramos para que no seamos engañados por nosotros mismos, sino antes quitando toda nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, seamos sensatos delante de Él y entendamos los beneficios de ser espirituales. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Somos pueblo. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Dios. Esa es nuestra proclamación, que buscamos a un Dios que nos ha apartado para Él desde el principio, desde la fundación del mundo. Dice, yo te he llamado y te he escogido. Dice, para conocerme. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Dice que nosotros somos los que reflejamos la grandeza del Dios que toma carbones para pulirlos como diamantes. Señor, haz tu obra en mí, Señor, que no sea yo, sino tú en mí, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel, gloria a Dios, que nos llamó de tinieblas a luz. admirable, admirable,
somos los hijos de Dios. Bendito sea, Señor. Grande tu nombre es, porque tú nos diste, Señor, la consigna de vivir para ti, Señor. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Nuestra alabanza, Señor, sea delante de ti, Señor. Sea delante de ti, Señor, y a ti, y únicamente a ti sea la gloria, honra y honor, Señor. Derramando nuestros corazones delante del trono, cantemos como estruendo de grandes aguas, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Fluye con alabanza para el Señor. Fluye. En esta mañana fluye cantando las grandezas de nuestro Dios, derramando nuestros corazones delante del trono. Cantemos como estruendo de grandes aguas, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Como un río la alabanza, dice claramente la Escritura, Señor, que la tierra se estremecía y la tierra se estremezca con un río de alabanza, cantando aleluya, postrados ante el trono, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Aleluya, 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 pequeños y grandes. Aleluya, aleluya, levanten su voz. Aleluya, aleluya, destruyen tinieblas. Aleluya, aleluya, den gloria al Señor, porque el Señor Todopoderoso reina, porque
al Cordero. Gloria y honor a vuestro Rey. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor a vuestro Rey. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor a vuestro Rey. Gloria y honor demos al Cordero. Gloria y honor a vuestro Rey. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy, con mi vida proclamo tu grandeza, Señor. Quiero proclamar, Señor, y bendecir tu nombre siempre, para siempre.
todo esto se vaya desenvolviendo. Creemos en un Dios que tiene misericordia de todas nuestras debilidades. Me alegra de verdad poderles servir. Volvamos a meternos en sintonía, como hablábamos hace 8 días en sábado, de cómo hay una amonestación hoy de parte de Dios. Yo diría que hay como un apresuramiento, y digo apresuramiento no porque Dios esté afanado, sino como aquella expresión que el Señor dio en, en el Evangelio de Lucas, dice, fuérzalos a entrar. Y eso es lo que la Escritura nos invita, nos apremia, porque lo que Dios quiere es que su casa sea llena y que haya muchos lugares. Entonces alguien dirá, no, pero es que este pasaje no tiene que ver con eso. Lo que Dios quiere es que ninguno se pierda y todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso la voz del Espíritu por este último tiempo es verdad y es real. Y la voz del Espíritu no es conforme este mundo, ni mucho menos conforme a las estrategias de ninguna organización, ni mucho menos conforme a ningún plan particular sobre algún gobierno o sobre alguna obra que uno podría decir que está bien elaborada. Por eso yo creo que lo más duro de todo esto es que la iglesia misma debe ser exhortada. Y la exhortación pareciera que deberíamos hacerla a los incrédulos, pero yo creo sinceramente que los incrédulos tienen mucha tela de dónde cortar respecto de la iglesia. Los incrédulos tienen muchas cosas que decir respecto de la iglesia. Dicho de otra manera, la iglesia, sinceramente, la iglesia deja mucho que desear en sus postulados, en su posición, en su influencia. Digo, la iglesia es la esfera de la fe. Y usted me dice, no, pero es que hay que clasificar a los verdaderos y a los que no son verdaderos. ¿Cómo decirte que te amo y que no podemos nosotros clasificar a los verdaderos? Señor, ¿quieres que cortemos el trigo, la cizaña? Y el Señor dice, no, no porque si cortan lo uno de pronto dañan lo otro. ¿Sí? Y de este calibre estamos hablando. Porque muchos que no parecen pueden ser y muchos que parecen pueden no ser. De hecho, los de Mateo capítulo 7 estaban bien calificados. Milagros, expulsión de demonios y hablaron en lenguas. ¿Sí? Me preguntaba un querido hermanito, ¿tú has hablado en lenguas? Y yo, sí, pero poquito. Sí, pero poquito. Y yo me rascaba la cabeza y casi que le decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y que los demás entiendan, y no muchas palabras y que nadie entienda y nadie se edifique. Sin embargo, esto no indica de ninguna manera que no necesitemos el don de lenguas, el don de lenguas, el don de profecía en la iglesia. Es una necesidad imperiosa, que la libertad del Espíritu se arrebate a un hombre y lo ponga a hablar en el Espíritu y haya lenguas, interpretación de lenguas, profecía, y haya palabra de ciencia, que el Espíritu se mueva con toda libertad. ¿Me entiende? No estoy hablando en ambigüedad. Lo que quiero decir es que la iglesia deja mucho que desear. Por eso es necesario oír la amonestación del Espíritu como lo ha venido haciendo a través de todo el tiempo. Y digo a través de toda la historia, porque los hombres tendemos a apropiarnos, a usurpar la viña.
tendemos a hacernos dueños de las cosas. Pero Dios no ha delegado a nadie. Y una cosa es cierta, que el propósito de Dios se va a cumplir. Pero escúchelo bien, es el propósito de Dios. El propósito de Dios. Entonces alguien diría, es que mi propósito no es de Dios. Digo, no, si es su propósito, no es de Dios. ¿Sí? Si es su propósito, no es de Dios. Y en esto estriba la reprensión del Señor a aquellos de Mateo capítulo 7. Dice que hablaron en lenguas, expulsaron demonios, hicieron milagros, pero el Señor les reprende y les dice, hacedores de maldad. Pueden tener todos los dones, pueden tener todas las lenguas, pueden entender todos los misterios, traspasar los montes y una cantidad de cosas. Dice, pero si no hay conocimiento de Dios, si no hay conocimiento de Dios, dice, de nada me sirve. Y ese conocimiento de Dios es una devoción tierna, una devoción de rendición absoluta al Señor y de coronarlo con nuestras oraciones. Que el frasco de nuestro perfume se derrame sobre su cabeza, se derrame sobre sus pies y las lágrimas caigan sobre sus pies, a sus pies. Es lo que nosotros entendemos que puede llevarnos a participar de lo que Dios quiso. Fíjate que lo que el Señor dice de María es que ella escogió la parte que no le será quitada, no le será quitada. Es decir, lo que permanece. Entonces, en eso podemos tener plena garantía que el que promete es Dios. Yo decía claramente que ha habido voces proféticas y casi siempre están esas voces desde fuera de todo grupo humano organizado, desde fuera de toda tradición y llamando a la sencillez. Ahora bien, el Señor aparece en las sinagogas, pero en las sinagogas tiene las más grandes disputas. Aparece en las sinagogas y enseña para depurar esa relación, para depurar, dice, esa fe, para hacer de la fe algo dinámico y no simplemente algo estructural o algo confesional, algo confesional. Al igual que la constitución de los países, están las declaraciones de fe. La letra es muy bonita. Pero a la hora de la verdad, dijo el administrador, ese término no se aplica a usted. Y yo, bueno, está bien. Si no se aplica a mí, entonces no tengo ningún problema. Está escrito, pero lo que está escrito no se aplica a usted. Y algunos dicen, eso no se aplica a mí. Eso es para los misioneros de tiempo completo, eso es para aquel, eso es para aquel. Y siempre buscamos las exenciones. En estos tiempos de encierro, la mayoría se consigue un carnet y que lo firme alguien en la alcaldía y con ese carnet puede hacer de las suyas. ¿Sí? Y buscan siempre exenciones. A mí me da risa porque cada uno quiere escaparse de eso. La manera en que yo me escapo de este encierro es cambiándome de ventana. Me voy de una ventana para la otra y después me paro en la otra y otra vez me paro en la otra. Y así me escapo del encierro. Pero sé que en el corazón debe haber limpieza. Y como anhelo que entendamos que esto es un llamado a la limpieza, a la pureza antes que al poder. Si nosotros entendemos eso, dice, uno de vosotros puede a 1000 perseguir y 2 de vosotros hacer huir a 10,000. Y esto es lo que el Señor ha querido. Dice, una iglesia en sencillez, una iglesia sin ningunos pergaminos. Por el contrario, todos son proscritos, pero que vuelven el mundo al revés, pero que confrontan la maldad del mundo, confrontan un imperio como un imperio
politeísta como el Imperio Romano, un imperio que tenía la fuerza de los ejércitos, tenía la sabiduría de los letrados, tenía la diversión de los corrompidos, tenía absolutamente todos los ingredientes para hacer un reino sobre la tierra. Pero el Señor lo confronta con personas muy sencillas, lo confronta con personas que desean de todo corazón a Dios, que sufren el despojo de sus bienes, que sufren cárceles, vituperios, persecuciones y entregan sus vidas de una manera valerosa, de una manera que estremeció al mundo, de una manera que con 2 dedos de cerebro, con 2 deditos de cerebro, se puede entender que estas personas han visto algo que los ha transformado de tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo que nosotros planteamos, esto es lo que yo estoy planteando los sábados, porque Dios sí va a hacer una restauración, no de esa iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva es una muestra, un símbolo de lo que Dios quiere hacer, sino va a ser la restauración de todas las cosas, va a ser la restauración, dice, de su iglesia. Dice, se la va a presentar a sí mismo como una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, sin pliegues, sino una iglesia sin mácula, es lo que dice la Escritura. Por eso decíamos que se pueden tomar algunos patrones, algunos principios sobre los cuales el Señor quiere moverse. Esto no indica una nueva estructura, una nueva forma, un nuevo modelo, porque precisamente la estructura, la forma, el modelo es lo que comúnmente vicia las cosas de Dios. Es lo que comúnmente, perdónenme la expresión, traiciona la devoción a Dios. ¿Entienden? Traiciona la devoción a Dios. Cuando la dama se ocupa más bien de arreglarse, de tener una casa bonita, de ser la mejor con los platos más sorprendentes y de recibir mucha admiración, y pierde de vista a su Señor, entonces estamos en una gran catástrofe, porque muy seguramente vendrán muchos pretendientes. Muy seguramente vendrán muchos pretendientes. Y hoy, desafortunadamente, la iglesia ha cortejado con el mundo. Tanto que a la gran ramera se dice que fornicó con todos los reyes de la tierra. Y eso es una realidad. Con los reyes en política, con los reyes en dinero, con los reyes en sabiduría, con absolutamente todos. Y esto es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Por eso digo que la iglesia deja mucho que desear. ¿Comprende? Porque la iglesia ha usado riquezas, poder y fama y los ha sustituido por el Espíritu, por la pureza, por el testimonio, por la confrontación. Estoy hablando de lo general de la profesión de fe, donde hay, dice, una red que se lanza y hay peces buenos y malos, donde hay una semilla que se ha sembrado, pero también crece cizaña. Y esto es real. No, aquí no vamos a permitir. Bueno, ahí no van a permitir, está bien. Aquí no vamos a permitir tal cosa, listo, aquí no se permite. Pero se han hecho las cosas más horribles en medio de lo que se llama profesión de fe. Decíamos entonces, en primer lugar, que debemos volver nuestros ojos, dice, a la sencillez de los creyentes congregados en su nombre. En segundo lugar, decíamos que no podemos nosotros pensar que captamos cómo Dios va a actuar. A mí hay en Proverbios hay una forma tan particular que dice el sabio, dice que piensa en esto, dice, en la araña que la puedes atrapar con la mano. Es decir, tú tienes poder para atrapar la araña en la mano. Dice, pero
¿Recuerdas? Dice que aún en los palacios está esa pequeña arañita. De una manera sorprendente, de una manera que no podemos entender. No podemos comprender, porque para nosotros lo grande son los palacios, ¿cierto? Lo grande es eso, pero la grandeza del lirio del campo, la grandeza del sustento de Dios, dice, a una creación es inigualable, es una belleza incomparable. Por eso yo creo que el orden superior de Dios está muy lejano de lo que nosotros tenemos por grande. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se desbocan en muchas cosas, pero Dios no le tranza ninguna de nuestras cosas grandes. Yo no sé si he contado alguna vez, debe ser que sí, que alguien de su corazón se convirtió al Señor y quería honrar a Dios y trajo una joya, trajo un anillo, valía mucho dinero. No puedo decir cuánto, pero no porque no pueda, sino se me olvida, se me escapa, la memoria no me sirve. Pero un anillo de mucho valor. Y dijo, quiero donar este anillo porque he sentido que Dios ha tocado mi corazón y quiero donar este anillo para que sirva algo en la iglesia. Y entonces, en la congregación donde asistía, el dicho fue, esto es una ofrenda para el Señor. Y ese anillo pasó guardado en una caja fuerte y era modelado de vez en cuando y llegó a ser motivo de discordia porque ni se vendió ni se usó. Y entonces alguien diría, sí, pero usted está como el del perfume para los pobres, que se vendiera para darle el dinero a los pobres. Y digo, no. Pero un anillo en una caja fuerte no sirve absolutamente de nada de adoración al Señor. Y esto fue motivo de contienda. Entonces decía yo que literalmente lo que los hombres tenemos por grande, dice, está en otra dimensión. El orden superior de Dios viene, dice, como Él lo piensa y no como nosotros lo pensamos. ¿Ya? Los profesionales a veces son más traba que ayuda en la iglesia del Señor. Y mucho más los edificios. Los edificios absorben una gran cantidad de recursos que se pueden usar en las misiones, que se pueden usar para sobrellevar las necesidades no digo de los pobres, porque en realidad los pobres siempre los tendremos con nosotros, sino financiar a misioneros que realmente tienen el calibre y que muchas veces han tenido algún tropiezo por algunas cosas. Pero esto no solucionaría nada, sino simplemente daría la gloria a Dios. Entiéndame. Dinero, edificios, títulos y todo esto no es realmente el orden que Dios está buscando. En tercer lugar, decía que Dios sí ha ordenado ministros de tiempo completo y los ha ordenado, como les quiera llamar, si los quiere llamar misioneros, si los quiere llamar, no sé, pastores, si los quiere llamar servidores, como los quiera llamar, ¿cierto? No importa. No importa cómo los quiera llamar, pero el requisito de estos ministros es el sometimiento al Espíritu, a la autoridad a la autoridad del Espíritu y a su palabra, la palabra de Dios. En cuanto al sacerdocio de todos los creyentes, no son más que nadie. No hay sacerdotes de entre los hombres. Hay un solo sumo sacerdote y es Jesucristo, nuestro gran y sumo sacerdote. Y es lo que dice Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote,
y es Jesús. No hay otro, no hay sacerdote, no hay. Todos somos iguales. En el sometimiento a esto debe trabajar una persona de tiempo completo. En cuanto a la autoridad del Señor sobre todos, Dios tiene la autoridad sobre todos. Yo solamente la autoridad que tengo es la de la palabra. En tercer lugar decía, en cuanto al servicio. Si una persona, y me encanta ser misionero de tiempo completo, me encanta ser misionero de tiempo completo porque Dios no es injusto para olvidar. Dios no es injusto para olvidar. Dice, la obra de amor a favor de los santos. Así que Dios no se queda con ninguna recompensa. Dice, ni un vaso de agua se dará sin recompensa. Y más que agua, estamos dando alimento completamente todo el tiempo, tratando de tener al día las predicaciones, las vigilias, las oraciones, las intercesiones y todo lo que requiere el pueblo de Dios para alimentar un pueblo con la palabra de Dios. A mí me encanta porque nosotros tomamos los materiales y los canalizamos, los usamos. No generamos muchos materiales porque es mucho. Me decía un hombre, quiero hacer una cantidad de material audiovisual. Yo le decía, ese material ya existe. Ese material ya existe, ¿cierto? Es como decir que yo quiero hacer una investigación. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué quiero hacer una investigación? Esa investigación ya existe. Ministerios increíbles que Dios nos ha dado. Entonces, en cuanto al servicio, el misionero, el ministro de tiempo completo debe someterse, que es para servir. Para servir. Y también se debe someter en cuanto a la libertad del Espíritu, que es el Espíritu el que dirija a cada uno como el Espíritu quiera. Y aquí siguiendo, digo que la restauración de la iglesia, ponga mucha atención a esto, por favor. Y esto puede parecer ofensivo a muchas personas, pero la restauración de la iglesia no remendará lo que los hombres han inventado y usado. Entiéndame bien. Nosotros tenemos muchas opiniones y Dios de alguna manera honra la fe de algunos sencillos y toca corazones. Pero yo lo he dicho hace tal vez más de un mes, cuando Él toca corazones en determinados momentos, en determinado lugar, no lo hace por complacerse con todo el sistema, sino lo hace para llamar, dice, para honrar la fe de algunos que lo hacen genuinamente, dice, y para llamar al pueblo a Él. Entonces, no pensemos que la personería jurídica va a llegar a ser útil para alguna cosa en el reino de Dios. Si por alguna aventura el Señor la usa en este momento, la usa es para llamar a las personas, no para valerse de estas cosas. Porque nosotros nos movemos entre lo conveniente. Bueno, sería conveniente. Nos movemos en lo conveniente. Nos movemos en lo práctico. En lo que es práctico. Por ejemplo, podemos poner, no sé si han visto uno de los últimos videos de Ray Comfort. Él anda con una escalerita plegable, y entonces plega la escalerita y se sube en el escalón para que lo puedan oír.
¿cierto? Entonces, y eso lo hace él se va con su escalerita y trastea con su escalerita. Y está bien, ¿cierto? Y está bien porque él no es muy alto y no habla muy duro. Entonces, cuando está un poquitico alto, entonces puede llamar a la gente y desafiar a la gente y es algo válido. Es bien dinámico y es lindo escucharlo. Pero, pero dejen la escalerita ahí y sígame a mí. Ya, la escalerita está bien. Porque algunos pensamos en que, bueno, ¿por qué no más bien armamos no una escalera, sino una tarima? Y entonces un predicador, cuenta David Wilkerson, que se consiguió un maletín donde llevaba un atril, donde llevaba otro pensará que, y lo hemos visto en Facatativá, lo hemos visto que en el parque principal ponen unos parlantes así de grandes, pues para que oigan, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Que no lo oigan o que lo oigan? Ah, pues que lo oigan, sí. Ah, entonces póngale más volumen. Alguien diría, sí, pero usted tiene un micrófono, usted tiene unos altavoces, usted tiene un computador, usted tiene una cámara, o sea, usted tiene, entonces usted está en contra de usted. Le digo, sí, pues yo predico, pero eso no es mi fortaleza. No atesoro esas cosas como mi fortaleza. Porque si yo tuviese todos los equipos y no tengo amor, nada soy. Por eso puede ser útil un zurrón. ¿Usted sabe qué es un zurrón? Me imagino que los jóvenes no saben. Bueno, un zurrón es una mochila pequeña donde quepan 2 peces y 5 panes. 2 pececillos y 5 panes. Ahora, los panes a los cuales se refiere son no son los panes que nosotros compramos así llenos de levadura, no, los panes eran ácimos, ¿cierto? Y se ponían y quedaban muy fáciles de poner, ¿sí? Haga de cuenta unos CDs así de grande, 5 panes, ¿sí? Iba preparado para la predicación, no sé si de pronto iba a montar el negocio del siglo porque había mucha gente, no, perdón. Lo que dice es que 5 panes, 2 pececillos pueden ser útiles en las manos del Señor. Pero los hombres hemos inventado lo conveniente. Convendría que vestidos, convendría que, y entonces se pone a veces a estudiar, a estudiar etiqueta, a estudiar una cosa, a estudiar la otra. Lo conveniente, lo práctico, lo lógico, pues, ¿qué es lógico? Dígame, ¿qué es lógico? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pues un lugar espacioso, un lugar. Aquí en el auditorio hace frío. Las señoras de allá arriba están. Ahora les doy tinto ahorita nos tomamos un tintico con toda tranquilidad. Tranquila, está. Hasta ahora estoy empezando. Lo lógico sería entonces, póngale calefacción. ¿Sí? Lo lógico, lo práctico. Lo lógico es que usted no sienta frío para que se pueda concentrar. Lo lógico es que usted no sienta calor porque si está en tierra caliente, entonces hay que poner aire acondicionado. Porque si no, ¿quién se aguanta la predicación? Pero para el Señor no fue objeción. Dice que todo el mundo lo apretara. Dice que estaban en una casa y no dejaban entrar a nadie. No dejaban entrar a nadie. Y pues los que trajeron al enfermo, yo creo que aquí les quedaría fácil, porque el techo está roto. Se podrían bajar fácil en una camilla y ponerlo aquí, ¿cierto? Porque lo único importante es la presencia del Señor, ¿entiendes? El Señor no va a buscar lo conveniente, lo práctico, lo lógico, mucho menos el Señor va a buscar, va a valerse de lo cultural, de lo cultural. Por favor,
si ciertamente hay testimonio en cada cultura, el que se recibe a Dios, ciertamente uno puede ver cómo Dios se mueve identificándose con la necesidad por ejemplo, de China, de India, con la necesidad de los indios de Colombia. Si Dios se identifica, dice que le regalaron un gorro por puro cariño, le regalaron un gorro al papá de Martín Stendhal, Chad Stendhal, le regalaron un gorro de puro cariño y se lo dieron con todo y piojos. Y tome, y él, ay, gracias. Y le tocó ponérselo porque era desairar a la otra persona. Y por ahí que le den a usted de beber en un pocillo desportillado, y es el pocillo de la abuela que no tiene muela, dijo, y usted tiene que tomar, ¿sí? Pero ese no es el requisito, lo cultural, y mucho menos con esta cultura que nosotros sabemos dónde traen sus raíces. ¿De dónde viene el carnaval de blancos y negros? ¿De dónde viene el carnaval en Río Sucio? ¿De dónde viene el carnaval de Barranquilla? ¿De dónde viene? Son solamente costumbres afros que son únicamente brujería pura en todas sus dimensiones, pura brujería. Eso qué alegría, ni qué alegría, ni qué alegría. Eso es brujería pura en todo sentido. Perdóneme. De ninguna manera el Señor va a ir a, dice, lo cultural, como para que pensemos que esos son recursos. Si Dios lo usara en algún momento es para llamar a esa persona, pero no más. Vamos a hacer una parranda vallenata cristiana. Al fin, ¿qué? ¿Es parranda? ¿Es vallenata o es cristiana? Dígame. Ya, si le suena la guitarra sabroso, cante, alabe al Señor. Pero no crea que el Señor lo va a usar porque usted es el doble de Jorge Velosa, como yo. No crea que el Señor lo va a usar por eso, no. Que el Señor se va a valer porque ese es un valor cultural, no, por favor. A un lado lo conveniente, lo práctico, lo lógico, lo cultural. Que todo eso en síntesis es humanismo. ¿Entiende? ¿Usted sabe qué es? ¿Usted sabe qué es el Talmud? El Talmud es la interpretación que hicieron los maestros sabios de la Torá. La Torá es la ley de Dios. Y la Torá tiene 10 mandamientos. El Talmud tiene 613 con parágrafos, con explicaciones, con aplicaciones. Uno sí puede reconocer que hay cosas bonitas. ¿Y qué dice la Biblia? De cierta reputación en el Talmud. Pero la palabra de Dios es otra cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo y que penetra, dice, hasta lo más íntimo, las coyunturas, los tuétanos. Dice hasta partir el alma, el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que descubre todas las cosas y no hay ninguna cosa creada que no sea descubierta delante de ella. Y nada más hace ese oficio, ninguna interpretación. Ahora, uno dice, uy, esos judíos. No, hoy los cristianos tenemos librerías llenas, las técnicas de la cocina cristiana, las técnicas de la empresa cristiana, las técnicas del noviazgo cristiano, las técnicas de la crianza de niños cristianos, las técnicas. Y uno dice, tienen algo de valor, pero un día el Señor va a venir con la sencillez de la palabra. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme.
Así vendrá el Señor. ¿Ya? Ah, no, Señor, pero es que eso era allá en los tiempos de Cristo. Ah, bueno. En los tiempos de Cristo. Eso fue hace 2020 años. ¿Cómo vas a creer que uno va a poder vivir sin celular a estas alturas? Y uno se ríe porque todo eso se ha vuelto. Todo eso se ha vuelto, dice, una excusa para ir desplazando al Señor. Entonces nos movemos, repito, en el humanismo, que es lo conveniente, lo práctico, lo lógico, lo cultural. Entonces, hagamos una campaña evangelística. Pongamos bandas de teloneros y traemos una persona que hable. Eso sí, que hable palabra de Dios. Sí, pero habla palabra de Dios y es lo que menos oyen. Porque hay músicas que están culturizadas y que no tienen nada que ver con la búsqueda de Dios. Mucho menos las vestiduras, mucho menos el respeto, mucho menos el grito de júbilo. Por eso, Lucas capítulo 5 dice, Lucas capítulo 5 dice claramente respecto de esto. Versículo 36, les dijo también una parábola. Del verso 33 al verso 35 está hablando sobre el ayuno. El Señor ya había exhortado al pueblo de Israel sobre el ayuno. Cuando le preguntan a Zacarías, ¿ayunaremos en el séptimo, en el quinto mes? Y el Señor dice, mire, cuando ustedes ayunan, lo hacen para ustedes. Y cuando comen, ¿para quién lo hacen? Para ustedes. Dice, entonces ya no ayunen así, no ayunen así. Porque ellos decían, este mes vamos a ayunar. ¿Sí? Porque en el ayuno hacían peticiones a Dios y cuando comían era porque se lo habían pedido a Dios y seguían pensando en función de ellos. Y el Señor dice, no más, no más. Por eso en el verso 36 dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere. Mira, cuando se está lleno de mañas, no quiere lo nuevo porque dice, el añejo es mejor. Así lo hemos hecho siempre. Nosotros somos así. Los Pérez somos así. Aquí, no. Aquí no nos venga con esos tarros. Aquí no nos... Y eso fue lo que le dijeron al Señor. Y por eso el Señor les decía, mire, hay que comparar esta generación. Esta generación es como los muchachos que se sientan en las plazas y les gritan los unos a los otros. Nada, no arrancan para nada, ni por esto ni por lo otro. Se les dice y no se les dice. Es que dicen los jóvenes hoy, dice el Brian y el Kevin, es que vamos a salir a protestar porque nosotros somos muy inteligentes. Entonces uno dice, bueno, ya que son tan inteligentes, escuchen. Dice, ay, es que nos da una pereza pensar. Son tan inteligentes que les da pereza pensar. Piensen, no, que me duele la cabeza. ¿Cierto? Pero dicen que son inteligentes. Dice la sabiduría, ahí en ese contexto, dice la sabiduría es justificada por sus hijos. Y era lo que el Señor confrontaba de estos hombres que no podían aceptar el movimiento del Espíritu Santo sin reventarse. Y entonces prefirieron no reventarse y simplemente se quedaron con lo viejo, se quedaron con lo de ellos, se quedaron con sus cosas. Por eso, si las organizaciones
han estructurado y han maquinizado, o sea, perdónenme la expresión porque no creo que exista, y han hecho una máquina que funciona por inercia según horarios, ministros, edificios. Dice, eso ha alejado a la gente del Señor. Dios no se va a valer de esa maquinaria. Dice, para restaurar su iglesia. ¿Entiendes? David tuvo que experimentar la reprensión del Señor. David tuvo que experimentar la reprensión del Señor. ¿Por qué? ¿Para qué poner a los sacerdotes a cargar sobre los hombros? ¿Para qué poner a los sacerdotes a cargar sobre los hombros? El arca, cuando tenemos un carro nuevo, con unos bueyes nuevos, con unos bueyes 0 kilómetros, este no tenía caballos de fuerza, tenía bueyes de fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser más conveniente? ¿Cómo no va a ser práctico? ¿Cómo no? Mire, y si uno pone el arca ahí, el arca se va a mover menos. ¿Sí? Y los bueyes tienen una fuerza, desde una fuerza que no va a ser súbita. Sin embargo, los bueyes tropezaron. Y es el tropiezo de muchos de nuestros sistemas. Es el tropiezo de muchas de las cosas que nosotros hacemos. Porque se vuelve una rueda que muele aún a los que la inventaron. Aún a los que la inventaron. Me contaban la historia de los trapiches cuando se muele caña y se muele caña y se prendían esas calderas. Había gente que se caía ahí. Entonces era panela con proteína. Y ha pasado muchas veces que mucha gente sucumbe en esos proyectos, sucumbe y son triturados y son acabados. Y por tratar de hacerlo conveniente, yo recuerdo la organización casi que convirtió en asalariados a los misioneros. Dice una dama, por favor, al director, yo quería hacerle una petición, que nos paguen por separado a mi esposo y a mí, porque es que él coge el dinero y no veo nada y tenemos necesidades. y era algo muy duro, porque lo que pareció ser la seguridad de recaudar y girar se convirtió fue en un problema matrimonial, porque él se ocupaba de otras cosas. Y esto es lo que sucede con este tipo de inventos que el hombre hace, de máquinas que el hombre hace. Usted podrá hacer máquinas para lo que quiera, pero la iglesia del Señor es un cuerpo vivo, miembros vivos. Y nada en la iglesia cristiana debe ser ni conveniente, ni práctico, ni lógico, ni cultural. Nada de humanismo podrá contribuir a la obra del Señor. No es con ejército, no es con fuerza, no es la fuerza del caballo, no es la destreza del jinete, no es la sabiduría del sabio, no es la riqueza del rico, es el Espíritu del Señor. Y la iglesia hoy se alaba de la riqueza, de la sabiduría y del poder. Dice, alábese el que ha de alabarse en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Por eso la restauración del Señor no va a usar los inventos del hombre. No va a usar los inventos del hombre y lo que el hombre ha usado. Para empezar, hemos usado cosas como las campañas evangelísticas. No, pero es que eso está en la Biblia. Digo, sí, pero a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Yo conozco lo que hay
en esas entrañas de campañas evangelísticas. Los números de las campañas evangelísticas. Yo conozco eso. Las estadísticas. Las estadísticas. Yo no sé si su merced ha visto las movilizaciones del régimen madurista. Las grandes movilizaciones del régimen madurista. Son como 200 personas puestas en una esquina y la cámara no se mueve para otro lado, sino los 200 de ahí y el presidente. Los 200 de ahí y el presidente. ¡Ya! Ya estos voy a prender el teclado y le voy a poner risas, le voy a poner aplausos y para que crean que hay mucha gente. Pero esa no es la forma en que el Señor lo va a hacer. La forma en que el Señor lo va a hacer va a descartar absolutamente todo el humanismo. Por eso la restauración de la iglesia no va a remendar los intentos del hombre. No va a tomar los intentos del hombre y los va a poner a funcionar. No, Señor. Hay un solo espíritu al frente de esto. Por otra parte, debemos escuchar la voz del Espíritu que dice que la agenda y la medida son de Dios. La agenda y la medida son de Dios. Por sobre lo que nos agrada y a lo que estamos acostumbrados. Y aquí tenemos las pruebas que el Señor hizo del discipulado. Sígueme. Espéreme, Señor, yo me despido. Dice, no, Señor. Sígueme. Espéreme, Señor, entierro a mi padre. Bueno, a mi padre, a mi madre. Espéreme, Señor. Dice, que los muertos entierren a sus muertos. Espéreme, Señor. Hay iglesias que dan vacaciones en diciembre. Interesante, ¿no? Interesante. Vacaciones en diciembre. Hay algunas congregaciones que dan vacaciones en diciembre. ¿Ya? Pues yo hago las reuniones. Si el primero cae un domingo, hacemos reunión el primero. Si el 25 cae cuando caiga, hacemos las reuniones. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios. No es según nuestra agenda. No es según lo que nosotros podemos y lo que no podemos. La medida es de Dios, la agenda es de Dios. El Señor es el que pone los estándares por sobre lo que a nosotros nos agrada. Tan bello cuando Nehemías dice que se predicó la palabra desde el alba hasta el mediodía, leyendo la Biblia. Ya, si es Dios quien lo pone ese término, eso es válido desde todo punto de vista. Por eso el Señor no viene a nuestras costumbres, no es a lo que estamos acostumbrados. Con esto quiero decir que lo que el Señor quiere es disposición. Disposición. ¿Qué tipo de disposición? Dice el todo por el todo. El todo por el todo. Sobre esto estamos. Sobre el todo por el todo. Aquí no hay amigos para despedirnos. Aquí no hay personas que sean mayores. Alguien diría, no, pero es que cuando le toque a usted, no. No es cuando me toque a mí, es la medida del Señor y ya, esa es la medida del Señor. Entonces, alguien decía, pero es que, ¿hasta cuánto tiene uno que? Dice 70 veces 7. Dice, sí, pero, y dice el Señor, aún no habéis sufrido hasta la sangre. Él tiene la medida. Uno esperaría que cae en el foso de los leones
y todos los leones se van a hacer alrededor para que uno les predique. Porque como Daniel estuvo en el foso de los leones y el Señor lo libró, entonces ya, nadie lo va a tocar a usted, porque así fue con Daniel. Y el Señor dice, la medida la pongo yo. Hoy los leones tienen hambre y van a comer cristiano. Ya, esa es la medida del Señor. No podemos nosotros decir hasta aquí, Señor. No podemos decir, Señor, con esto. No podemos decir, Señor, no es eso lo que yo creía. No podemos decirlo. Es el Señor. Es el Señor. Lo que quiero decir con esto es la disposición. Debe haber, dice, un 100% en el asador. Todo al asador. Todo. Absolutamente todo en el asador. ¿Comprendes? Y la agenda es de Dios. No es de nosotros. No es que este es el año no, este no es el año. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué dices? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hay que hacer? Siguiente, quisiera decir que Dios en su infinita compasión, en su infinita ternura, quiere usarnos. Digo yo, usarnos es lo que somos. Usarnos es en nuestra pequeñez. Usarnos es en nuestra debilidad. Por tanto, si Dios decidiera usarnos, sería a nosotros. Una señora, el Señor le dice, mira, llega más temprano a la reunión y ponte a orar por las personas que van a venir para que el Señor levante todo tropiezo. Y esa señora dice, bueno, Señor, listo. Alfredo, entonces, ¿qué quiero contar? Que el Señor me dijo que teníamos que venir. No, pero el Señor decidió usarte a ti, ¿sí? ¿Eres tú? Sí. Deja que te use a ti, sí. Si se lo dice a otro, que se lo diga, ¿cierto? No hagamos convocaciones en muchos aspectos. No hagamos, y ahí es donde comienzan los programas. Si Dios decidiera usarnos, es a nosotros, mi disposición. Y si requiere de nuestros recursos, Él es quien los usa. No, como dijo la filósofa, tome Alfredo, le voy a dar este diezmo para que se compre. Si usted me está dando a mí, por favor, no me dé. Si usted está dando para la obra del Señor porque se siente agradecida, con sus diezmos se siente agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida, usted da lo material por haber recibido lo espiritual, entonces bendito sea el Señor por lo que su merced está dando. Pero si da porque me ve flaco, feo y fanático, está como no es. Dios quiere usarnos, y si usa nuestros recursos, que los use para su gloria. ¿Entiendes? Él es quien tiene la potestad. Si nos pidiera los recursos es para su gloria. ¿Qué tienes ahí? 2 pececillos, 5 panes, Señor. Venga, ya, tome, Señor, úselos. Ya, es suyo. Esto es parte de la restauración. Y esta medida es para todos como hermanos. Esta medida es para todos como hermanos. Dios es soberano en nuestros recursos, Dios es soberano en nuestro tiempo, Dios es soberano en nuestras capacidades, Dios es soberano en todo lo que somos. Y así de sencillo. Por eso me encanta estar en sus manos, porque estar en sus manos es caer en manos de compasión, caer en manos, dice, de ternura, caer en manos de alguien, dice, que me entiende a plenitud en lo que soy, en lo que tengo y en lo que hago. Por eso yo quiero decirte que no hay nada más hermoso que la sencillez de un corazón
que está dispuesto a ir más allá, otro paso más allá, otro paso más allá con el Señor. El Señor no te va a pedir ahora, mira, aquí tengo no sé cuántos kilómetros. No, el Señor dice, vamos, camina conmigo. Hay una canción que me encanta mucho que canta Alejandro Alonso que dice, si solo un vaso de agua te pido que has de dar, eso es lo único que te voy a demandar. Si solo un vaso de agua te pido que des, dice, eso te lo voy a demandar a ti. Un vasito de agua, no más. Por eso dice la canción que caminemos con Él. Dice, porque Él nos mostró que fue hasta la última gota por ti y por mí. Por eso es que vale la pena ese llamamiento a Él. Esa es la generación de la cual Él habla, de personas sencillas que lo aman y viven para Él. Te invito a orar y te invito a que pongas tus ojos en esta mañana, pongas tus ojos solamente en Él. No en el lugar, no en la forma, no en las condiciones, no en las recompensas. Muchas veces el Señor te va a dar para que simplemente repartas a otros. El Señor te va a dar y tú ni sabes lo que estás haciendo. Muchas veces, y me ha pasado muchas veces, que el Señor pone algo simplemente para que yo sea un mensajero. Me acercaba a alguien y era eso, un mensaje del Señor. Y esta persona solo pudo decir gracias, porque yo sé de quién es. Y yo a veces ni me enteraba, porque yo no quiero leudar nada de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Por eso quiero que mi agenda esté en blanco y que Él vaya poniendo el paso de hoy. Por eso yo quiero que todas mis cartas, mis recursos estén sobre la mesa y que Él diga lo que debo hacer, tiempo, lugar, ocasión, esfuerzo, en sus manos. En sus manos Él los puede usar. Pero el principal recurso que Él quiere, eres tú. El principal recurso que Él quiere, soy yo. Somos nosotros. Dice, pero a menos que Él pueda ser el Señor y tener la preeminencia en todo, dice, no podrá usarnos para restaurar su iglesia, su pueblo. A menos que nos dejemos amar como Él ama y usar como Él usa, dirigir como Él usa. No podremos ver, dice, lo que Él dijo. Por eso mi anhelo, fundamental mi anhelo es estar libre, dispuesto, sin amarras, con tiempo para Él. Y aunque viniera la primera vigilia, la segunda vigilia, o aunque tardare y cabeceare y durmiere, tener aceite en mi lámpara. Bendito sea, Señor, porque tu grandeza no la podemos dimensionar y tu sabiduría no la podemos alcanzar. Por eso yo quiero descansar, Señor, en la voz del Espíritu que está amonestando a todos los que tienen oídos para este último tiempo, Señor. Así que aquí estoy, Señor. Aquí estoy, cerca de ti, solamente para ir contigo, Señor. Lo único que quiero es ir contigo. Así de sencillo, no quiero más, quiero ir contigo, Señor. En el nombre y en la autoridad de Jesús te ruego por cada uno de los discípulos que están oyendo y sienten en su corazón esa punzada de ese amor que los constriñe y que los pone
los confronta y no saben en realidad sentirse adecuados, pero que saben que necesitan más de Él. Yo te desafío a que no disminuyas al Señor. Él es poderoso y grande. Escucha su voz, escucha su voz, escucha su invitación, escucha que Él está levantando un pueblo para su gloria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Refresca nuestro oído, refresca nuestro corazón, refresca nuestro espíritu en tu nombre. Amén. Bendiciones a todos. Me alegra compartir con ustedes. Espero que sigamos en este caminar. Espero que puedan de verdad capitalizar esta exhortación para este último tiempo. Dios les bendiga.